Para mí es bien importante vivir el presente. When we come together as young people, we can create this difference, and it starts with you. We need to make the world a better place. Our lives are at stake here. It's time to hear the truth. Welcome to Putin.com. Easy first. Together we are the people we have been waiting for. El cine tiene la posibilidad de establecer puentes. Making a film itself changes you as a person. Te obliga a observar todo desde un lugar muy particular. The impact of film is kind of infinite in a way. Storytelling is a little bit magic. Help people maybe think about things that they weren't thinking about and to maybe change the world. People who go to a film school come with real specific goals. They want to reach people in some emotional way with their stories. Enseñar cine significa que uno está en contacto con ideas, y esas ideas influyen en las mías, y las mías influyen en las de los alumnos. Motivar a los estudiantes hacia verse más ellos mismos y sentir que sus historias vale la pena contarlas. Que hay historias ahí, en las cosas que ellos sienten y en las cosas que les pasan, y aprender a traducir eso en imágenes, sonidos y secuencias. Ultimately, you're trying to create a filmmaker that can think critically him or herself, rather than be just told this is the way to do something. UFM facilities are tremendous. The film program, although I know it's young, is coming along really well. Es una escuela que realmente está centrado en el proceso del alumno. It's always refreshing to be with young people and their dreams. Me encanta tener este espacio para compartir con los alumnos, con otros cineastas. With each year, a new crop of students goes out into the world and is starting to make films here in Guatemala. For me to see that and be part of it is really special. No hemos estado hablando solo de cine, sino también de Guatemala, de su cultura, de su gente, de sus paisajes. Me encantó ser testigo de lo que se está formando y lo que se está construyendo. Y tengo certeza que va a llegar lejos. Atención a todos, les habla el ejército. Tenemos toque de queda hasta nuevo aviso. Puede durar semanas o meses. No mames, ¿qué pasó? Estamos encerrados aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues ya ni modo, Carlitos, yo creo que te vas a tener que quedar aquí. Nos quedamos de ver por una costón. Bueno, sí, pero ¿tú no crees en el destino? Tú lo que quieres es atraparlo, ¿no? Pues entonces que se obsesione y se enloquezca contigo. Adivina quién acabo de conocer. Yo soy el fantasma de su gemelo bueno. Que si no te gusta mi pinche forma de rociarte el Lysol, la próxima vez lo haces tú solo. ¿Qué es una barrera esto o qué?
¿Ya no estás tomando tu medicina? No, sí me la estoy tomando, pero no hay ansiolíticos suficientes para soportarte. Por cierto, me está preocupando mucho tu manera de beber, ¿eh? No sabes lo bien que me hace hablar contigo. Yo no había visto ese mono, Carlos. ¿Cómo que no? Es un muñeco vudú que dice Carlitos, no mames. ¿Estabas hablando solo, Carlos? Como un loco. Pero lo que pasa es que todo empezó a cambiar y empecé a sentir cosas. Cosas por Reinaldo. No. Tú sabes, pero no te acuerdas. Creo que es tiempo de que te cuente toda la verdad. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Cine UFM Live. Mi nombre es Fernando Franco y es un gusto estar con ustedes aquí en este espacio compartiendo acerca del cine, de las artes visuales y el emprendimiento. El tema de hoy se está centrado en el director como actor y la producción de series web y tenemos dos invitados pues, bastante especiales. Ahorita vamos a proceder a leer sus biografías para que tengamos más contexto de quiénes nos acompaña hoy. Pero les recuerdo que este es un espacio que nos gusta que sea lo más interactivo posible, entonces pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus likes, emojis y todo eso pues hace que la conversación fluya de mejor manera y que también sintamos pues un grado de conexión más grande a través de este espacio virtual. Les recuerdo, pueden estar atentos de nuestros anuncios y nuestros eventos en nuestra página web que es cine.ufm.edu, el Instagram que es CineUFM y el Facebook que es @UFMCine. Y también para la gente que nos acompaña desde YouTube, pues muchas gracias por estar aquí y pues es un gusto poder acompañarles. Hoy tenemos como invitado a Sergio Tovar. Sergio es director de cine, guionista, escritor y director de teatro. Él es de México. Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y realiza diversos estudios de dirección escénica, apreciación cinematográfica y fotografía. Entre sus largometrajes destaca Cuatro Lunas, que ha recorrido diversos festivales internacionales y es autor de la novela que lleva el mismo nombre. Obtuvo la beca Creador con Trayectoria del Fondo para la Cultura y las Artes de Nayarit, México, para su cortometraje La Voz de las Cigarras. Actualmente, su próximo largometraje, Mundos Cósmicos, se encuentra en etapa de postproducción. También es profesor visitante de la Escuela de Cine y Artes Visuales desde 2015. Imparte el curso de interpretación y manejo de actores y la masterclass de guión cinematográfico y guionismo de cine para cortometraje. También ha compartido su experiencia en diferentes proyectos en los eventos Cinema UFM y Artista Emprendedor y recientemente estuvo detrás de la creación y producción de la serie web El Fantasma de la Lavadora, de la cual vamos a estar hablando un poco más adelante. También nos acompaña José Pablo Calvimontes. Él es cineasta, escritor y estudiante guatemalteco. Inició sus estudios con una beca por excelencia académica en la Universidad del Valle y después de terminar el primer año con honores, se transfirió a la Universidad Francisco Marroquín, donde está en su tercer año de la carrera en la Escuela de Cine y Artes Visuales. En la carrera ha escrito y dirigido varios cortometrajes y fue el productor del evento Sound of Cinema del 2019. Ese mismo año actuó como personaje principal en la película Hidden Treasure of the Sweet Absolute e inició una pasantía en la productora de cine La Danta. Además de esto, ha trabajado en el departamento de dirección y producción de varios cortometrajes como Marta, videos publicitarios y 3 largometrajes, uno de ellos siendo El Cadejo Blanco, producido anteriormente en el mes de febrero de este año. Actualmente está desarrollando su cortometraje, el proyecto de graduación, y escribiendo su primer largometraje. Entonces me gustaría invitar a nuestros invitados al escenario virtual. Hola, Calvi. Hola, Sergio. ¿Qué tal están? Bien, aquí. Muy bien, feliz de verlos, feliz de comunicarme. Saludos hasta Guatemala desde México, con mucho cariño. Gracias. Y bueno, gracias por acompañarnos, por su tiempo, por estar compartiendo este espacio donde nos encanta tener este tipo de conversaciones. Y hoy tenemos una plática que creo que va a ser bastante interesante, donde vamos a abordar 2 temas centrales. El primero es el de esta idea del director como actor, y Sergio, que recientemente en la producción de la serie web desempeñaste ambos roles y ya nos contarás cuáles fueron tus motivaciones detrás de esa decisión. Y también vamos a hablar precisamente de las series web, que es un formato que pues esperamos que en este momento
vaya generando más tracción y más auge, y también entender un poquito más cuáles son las ventajas de este tipo de producciones y qué potencial tiene para el futuro. Pero antes de eso, quisiera empezar con una pregunta que nos lleva un poquito más atrás para que nuestra audiencia también tenga un poco más de contexto, y es preguntarte cómo inicia tu trayectoria en la producción cinematográfica. Bueno, yo primero que nada tengo que decir que José Pablo Calvi Montes, Calvi como lo conocemos los amigos, tuve el privilegio de ser su profesor en la Universidad Francisco Marroquín y es un tipo brillante, así que para mí es un gustazo que esté por acá. Fernando además es un gente maravilloso para conversar también, así que estamos de manteles largos, me siento muy afortunado por contar con su compañía y todo, porque además, déjame, esto lo amerita, Fernando, perdón, pero es que estamos celebrando que nada menos que música del maestro y de su banda va a formar parte de la banda sonora oficial de mi nuevo largometraje Mundos Cósmicos, así que esto no se había anunciado, lo estamos anunciando en tiempo real para que lo sepan, entonces, y además en una de las escenas más importantes de la peli, así que todo bien. Ah, wow, increíble. Sí, es una escena muy importante. Bueno, lo que pasa es que todas son importantes. Bueno, respondiendo a la pregunta, perdón, luego me voy por las ramas y me pierdo. Mi trayectoria, lo que pasa es que no sé realmente cuándo podríamos comenzar a contarla de manera oficial, porque yo desde los 4 años ya ponía una cámara para grabarme actuando y eso lo tengo por ahí, esas cintas. Pero ahí, por supuesto, yo no hablaba de que yo quería ser director de cine ni nada, ni siquiera actor, sencillamente lo hacía porque quería. A los 12 hice mis primeros cortometrajes un poco ya más estructurados, los editaba, les metía música y todo. A los 12 hice uno, a los 13 hice otro, a los 14 hice un largometraje que todavía existe, por ahí se puede ver, un día que vengan de visita a casa se los comparto si quieren, y a partir de ahí, estos primeros fue para tenerme a mí como actor, porque mi ilusión y mi gran meta era ser actor, no ser director, porque yo ni siquiera entendía que era un director de cine. Entonces, mis primeros trabajos fueron así, y a los 16 hice mi primer cortometraje únicamente pensando en mí como director, no pensando en mí como actor, ya digamos, ejerciendo de cineasta. Entonces, aunque ya había estado haciéndolo desde antes también. Yo creo que empezó mi trayectoria pues ahí, pues haciendo cortometrajes yo en mi casa con mi cámara y mis amigos. Y después de eso a los 16 pues ya no actuaba y a partir de ahí he estado haciendo trabajos constantemente. Más adelante hice mi primer largometraje que se lleva por título Aurora Boreal, en distribución en México se conoció como Mi Último Día. Hice Los Inadaptados, que es otro largometraje conformado por fragmentos dirigidos por 4 diferentes directores. Hice 4 Lunas, que es mi película más conocida. Hice después Mundos Cósmicos, que es donde va a estar la música de Fernando. Y bueno, esa es un poco la historia muy resumida. Muchísimas gracias, Sergio. Y para vos, Calvi, ¿cómo empezaste en esta aventura? Bueno, pues igual que el Panda, pues es difícil como que poner un momento en el que comencé a contar o me interesó contar historias, porque desde que soy chiquito pues tengo esta gana de, al principio escribía mucho, pero hace poco estaba revisando unos videos viejos y cuando tenía, al parecer yo agarré la cámara de video que tenía mis papás y grabé un montón de videos desde que tenía como 10 años, entonces esa gana de grabar está desde que soy pequeño. Comencé a hacer cortometrajes cuando estaba en el colegio, creo que esos fueron los primeros cortometrajes. Eran cosas bien simples y ridículas, pero pues ahí comencé a hacerlo y como en tercero básico recuerdo bien que fue cuando se me ocurrió que tal vez pues seguir una carrera de cine o seguir el arte era algo que quería hacer. Y a pesar de empezar en ingeniería, siempre pues mi idea siempre fue que quería terminar en el cine o en algo artístico. Entonces luego pues tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de Francisco Marroquín y pues aquí estoy, ahorita trabajando en mi primer como cortometraje en serio, que es el de tesis y mi primera peli. Y la primera película que trabajé fue en la que actué. Ajá. Que creo que me dio muchísimo, o sea, aprendí muchísimo como actor, porque mi objetivo siempre ha sido escribir y dirigir, pero ponerme pues en los zapatos del actor creo que me dio mucho insight de lo que pues, de lo que puedo hacer como director, qué debo y qué no debo hacer. Y bueno, eso nos lleva directamente a uno de los primeros temas, que es esta relación que existe entre el director que también actúa. Y bueno, Calvi, solo para darte una pregunta de seguimiento, ¿podrías contarnos un poco más de esa experiencia y qué te dejó esa experiencia de haber sido pues el papel líder de un largometraje? Uy.
creo que es difícil como que definirlo como solo una cosa. Creo que fueron muchas cosas, la verdad. Pero fue muy emocionante porque fue mi primera película, obviamente, entonces eso es muy, muy bonito, trabajar en una película. Pero lo que más recuerdo, creo que una de las cosas más importantes fue que es importante darle un espacio al actor, pero también es muy importante ser claro con los actores. O sea, como director, tu trabajo es que lo que querés lograr con tu película o con tu proyecto sea lo suficientemente claro para que ellos puedan dar su mejor resultado. Porque si esto no es claro, pues ellos tampoco pueden hacer un buen trabajo. Creo que es de las cosas que más aprendizaje me dejaron. Muy bien. Y Sergio, para ti, bueno, en esta producción de la cual vamos a estar hablando más adelante, pues desempeñaste ambos papeles. ¿Cómo es tu acercamiento hacia un proyecto que estás dirigiendo y en el que también vas a actuar? Pues mira, más que un acercamiento a una nueva circunstancia, fue un regreso, porque como ya te cuento, mis primeras películas fue yo actuando y dirigiendo. Y ahora pues fue un poco lo mismo. Entonces yo he estado muy interesado en el trabajo con actores desde hace tiempo. Como bien mencionas, la materia que yo imparto en la escuela es precisamente interpretación y manejo de actores. Y para mí esto que habla Calvi es fundamental. Es decir, uno tiene una idea y uno sabe que esta idea hay maneras más eficaces de que se transmita, de que se comunique, y hay otras ideas que pueden comunicarla, pero posiblemente de manera no tan eficiente. Entonces, nuestro trabajo como director es encontrar un vínculo de comunicación con el actor. Nuestro trabajo como directores es encontrar este vínculo para poder hacerle entender al actor qué es la ruta por donde queremos llevar nuestro barco. Entonces, la comunicación es fundamental. En este caso, haciendo las dos cosas, hay muchas cuestiones a analizar. Para mí tiene maravillosos pros y también maravillosos contras, porque cuando yo trabajo con actores he desarrollado algo de instinto y un poco de oído, entonces puedo más o menos darle instrucciones o guiar a un actor. Yo no le doy instrucciones ni más bien guío, procuro guiar, esa sería la palabra. Pero cuando uno está haciéndolo, uno no puede verse a sí mismo con objetividad. Esto es una realidad. Entonces, es un poco como tirar el dardo y esperar que den el blanco. Es un poco navegar a ciegas. Claro que hay algo que uno puede analizar y sentir, lo estoy haciendo mal, estoy fuera de tono, estoy exagerando, pero es difícil. Una de las cosas más difíciles no es tanto el dirigir y actuar al mismo tiempo en términos del esfuerzo que implica o no es este el problema. La dificultad radica en no perder la objetividad y la capacidad de ser crítico con el trabajo de uno mismo, como la tendría con un actor al que uno dirige, que no es uno mismo. Sí. ¿Y qué haces para sobreponer este reto? ¿Cómo te mantienes objetivo? Me gustaría dar una respuesta mucho más interesante que esta, pero se trata de ser francos. Creo que en este caso pido opinión. Creo que no hay nada de malo en reconocer, a ver, cuando tú vengas conmigo, yo te digo si estás actuando más o menos bien o no tanto, pero ahora yo mismo no lo sé. Podrías verme y sugerirme algo, y yo voy con personas en cuyo oído y en cuyo instinto confío, y entonces escucho. Yo pienso que una de las cosas, cuando uno está tan vulnerable, porque finalmente dirigir y actuar al mismo tiempo es quedar vulnerable, totalmente expuesto a que las cosas malas queden muy mal. Entonces, de alguna forma, creo en escuchar. Yo escucho mucho y yo escucho las recomendaciones de las personas. También es cierto que después de ver y analizar, uno va viendo y viendo y viendo y dice, creo que esto no está bien. A veces hay que seguir la corazonada, a veces hay que pedir opinión. No tengo una respuesta porque no lo he hecho tanto ni lo hago tan seguido. Cada vez más, les advierto que cada vez van a estarme viendo más en mis películas. Me voy dando de la manera más nepotista posible personajes. Todos los que tienen un rango de edad, no va a haber casting. Ya tenemos al actor. Excelente. Y bueno, ya empezamos a recibir comentarios de nuestra audiencia, así que muchísimas gracias a quien nos estás acompañando esta noche. Y tenemos una pregunta de Hans Calderón que se relaciona pues directamente al tema de la dirección. Hans pregunta, buenas noches a todos, sabiendo que una de las tareas más importantes de un director es trasladar claramente tus ideas a los actores, ¿cómo creen que es la manera o la forma adecuada de lograrlo? Creo que esta pregunta pues sigue elaborando sobre lo que Calvi mencionaba hace unos minutos. Calvi, ¿vos qué pensás? ¿Vos cómo ves este punto?
Creo que pues, depende mucho de cada director, porque siento que hay muchas formas distintas de hacerlo y depende mucho de tu proceso. Porque yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, no le gusta ensayar con sus actores y prefiere no decirles, por ejemplo, el backstory de los personajes, o prefiere simplemente crear como el espacio para que los personajes para que los actores simplemente puedan actuar ahí. Pero creo que la forma más importante de hacer entender lo que quieres lograr es mucho con tu actitud y con cómo tratas con los actores. Porque si mostras que si no hay confianza en lo que estás diciendo o la forma en la que estás haciendo, sea la que sea tu manera, ya los actores simplemente no... esa relación de confianza que tienen que crear, que es tan importante entre actor y director, no existe. Entonces creo que es mucho en tu confianza contigo mismo y qué tan importante es la idea para ti, no tanto en la forma de hacerlo, porque creo que hay muchas formas distintas de hacerlo. Muy bien. Y Sergio, tú hablabas de guiar más que dirigir, ¿verdad? Pero ¿cómo articulas las ideas? Esto es fundamentalmente un proceso de comunicación. Yo tengo clara la idea y qué es lo que necesitamos filmar y cómo lo necesitamos hacer. Pero una cosa es que yo lo tenga claro y otra cosa es que yo tenga la capacidad de comunicárselo al actor. En este sentido, diríamos, ¿hay un camino que universalmente funcione para comunicarnos? No, de la misma manera que yo no me expreso igual con una persona que con otra. Es encontrar y construir con cada persona un canal, pero la idea es lograr que todos pongan su radio en la misma estación. Qué referencia tan retro, ya sé, ya nadie pone la radio. Pero bueno, como que todos pongan el mismo playlist de Spotify. Ya todo es Spotify y otras cosas, ¿no? Ya sé que me vi hoy vintage, pero me gusta. La cuestión es cada caso es un nuevo reto, cada caso es una nueva circunstancia, cada caso es un nuevo camino a explorar. Entonces, lo importante es comunicarlo. Lo importante es que la otra persona sepa qué es lo que uno está queriendo. ¿Y cómo se logra esto? Pues a base de buscarle. Yo, por ejemplo, esto que dice Calvi es cierto, muchas personas no les gusta el ensayo. Para mí el ensayo es fundamental porque en el ensayo no se trata tanto de encontrar lo que sí quiero, sino más bien de manera consciente ir eliminando todo aquello que sé que no quiero. Entonces, de esta forma, ya vamos reduciendo nuestro espectro a una búsqueda mucho más concisa y ya no llegamos al set como a ver de entre el infinito de posibilidades que hay para que yo ejecute como actor una escena. Ok, el director ya me dijo, ok, solamente está nuestro personaje oculto está en este rango. Es como el adivina quién. Este juego en el que uno iba adivinando el personaje a base de hacer preguntas claves para descartar. Sí. Es ir descartando todo lo que no es para ir revelando lo que realmente es. Es eso, y es comunicarlo. Entonces, la respuesta es, hay que comunicarse como se pueda comunicar uno. A veces uno con una persona le dice, a ver, haz este tipo de cosas, y se lo dices a otra persona y no te lo va a entender, pero con esta persona sí funcionó. Es crear puentes de comunicación. Excelente, muchas gracias a ambos. Y bueno, algo que me llama la atención del perfil de los dos es que han adoptado múltiples roles, ¿verdad? Sergio, sé que tú sos director, editas, escritor, actor también, y Calvi pues también ha sido actor, director, productor. Y en este espacio hemos hablado en momentos de la importancia de la especialización, pero también sé que hay personas que no necesariamente se especializan y que abarcan una amplia gama de roles, como por ejemplo Robert Rodríguez, que él también es su escritor, director, a veces el músico, a veces el que diseña los pósters. Y quería saber cuál es su opinión respecto a esta especialización de roles y también cómo ustedes se organizan a sí mismos para ejecutar diferentes roles a lo largo de la vida de un proyecto. Bueno, yo pienso que sucede que los roles existen, pero no son inconexos, todos guardan una profunda relación unos con otros. Entonces, pensar, bueno, yo soy guionista, pero la edición me da igual, no me interesa saber nada de edición, pues sería un poco absurdo. Finalmente, todo guionista en su cabeza está haciendo, al tiempo que escribe, un proceso de edición, porque está seleccionando qué escenas se incluir en la película y qué escenas no. No solamente de ya tengo el material, lo puedo meter o no a la peli, ya que está filmado y está en la mesa del editor, sino desde antes, al momento de escribirla, qué piezas son vitales para que esto funcione. Si yo pongo esta escena antes de esta otra, entonces de alguna manera todo está
íntimamente relacionado. Yo podría decir, yo solo soy director, pero no edito, y se vale, porque por supuesto que hay roles muy específicos y hay gente que se especializa, pero creo que para poder entender cómo funciona esta maquinaria, se necesita de alguna forma comprender los procesos de los otros departamentos. El cine al final va a terminar en una sola película, no es como que el editor hizo una película y el guionista hizo otra, están haciendo la misma. Entonces, de alguna manera, lo que el guionista escribe hoy incide en lo que el actor va a actuar mañana y en lo que el editor va a montar el día después. Entonces, creo que cuando uno ha tenido la posibilidad de explorar diferentes cargos en una producción o diferentes roles, adquiere un sentido más global de la obra, entendida como el resultado de diferentes coincidencias, de diferentes convergencias. Entonces, para eso sirve. Ya después de haberlo entendido, uno puede elegir, yo no quiero editar, no me interesa editar, y es perfecto. Pero filmé comprendiendo el trabajo que va a hacer el editor y entendiendo que requiero ciertos cortes para que él pueda trabajar. Es decir, de alguna forma abre un poco la mente a todas las cosas que vamos a requerir posteriormente. Entonces, el cine es un arte muy a ciegas, en el sentido de que uno filma las cosas, pero todo como por separado. ¿Cómo esto va a quedar unido al final? Siempre es un misterio. A veces queda como uno lo imaginó, pero casi nunca. Sí, y Calvi, bueno, vos estás en este proceso, mencionabas que estás trabajando en tu cortometraje del proyecto de graduación, tu primer largometraje. ¿Cómo ves vos estos múltiples roles y cómo se manifiesta en tu propio proceso creativo? Pues yo estoy de acuerdo completamente con el Panda en que sí, o sea, el cine es un trabajo colaborativo al final. Entonces, para que todo funcione bien, todas las cabezas y todos los departamentos se tienen que entender bien. Y si un departamento no tenés que como que entender a la perfección todo y ser un experto en todo, pero sí tenés que saber cómo funciona cada parte de la película. Porque si no sabes eso, no hay buena comunicación entre departamentos. Otra vez regresamos a lo de comunicación, es súper importante. Y también me gustaría agregar que creo que, como tú mencionaste, personas que tienen muchos roles en la misma película, creo que si uno quiere hacer eso es muy importante que cada vez que te pases a diferente rol, es como que te cambies de sombrero. Entonces, tenés que entender que como director tenés ciertas responsabilidades y tenés que tener una mentalidad. Como editor tenés que tener ciertas responsabilidades y cierta mentalidad. A pesar de que tenés que entender todas por igual, tu cabeza y tu forma de ver la película tiene que funcionar de forma distinta. O sea, si tú grabaste algo y luego vas a la cámara a editar tu propia película, pero estás enamorado de todo lo que grabaste porque también le hiciste foto, no vas a poder editarla bien. Entonces tenés que separarte de esa parte de ser cinematógrafo y enfocarte directamente en el trabajo que estás haciendo en ese momento. Sí, que eso podríamos relacionarlo nuevamente a la objetividad de la que hablaba Sergio hace unos minutos. Tenemos un par de comentarios de nuestra audiencia. Mitsuko Villanueva menciona, me encanta el trabajo de Sergio. Muchas veces a Mitsuko. Raquel Velarde, también mi admiración para ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Raquel. También Juana Yao hace una pregunta si Sergio está trabajando en algún proyecto actualmente o si por la pandemia no tenés proyectos en curso, pero bueno, creo que ese es un punto que nos lleva directamente a nuestro próximo tema, que es las series web, porque entiendo que la serie web es una producción hecha en el encierro acerca del encierro. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de este proyecto? Por supuesto, con mucho gusto. El encierro me agarró en casa de mi padre, convaleciente de una cirugía, y la verdad es que al principio todo mal, pero en cuanto empecé a sentirme un poco mejor y más recuperado, yo no me puedo quedar quieto mucho tiempo. Así que estaba en casa de mi padre, está mi pareja y tenía una cámara y estaba encerrado de cualquier manera. Entonces yo dije, bueno, cuando yo era niño aquí hacía mis películas, aquí montaba la cámara, aquí contaba mis historias y antes podía hacerlo yo solo. ¿Será que ahora después de tanto tiempo, 25 años después realmente, literalmente estoy hablando de 25 años después, será que 25 años después perdí la capacidad de yo hacer una película solito, yo con una cámara o con alguien más apoyando? Dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, no, en la pandemia yo terminé 2 guiones de largo que estoy haciendo, la edición de otro largo que ya terminé y la postproducción de Mundos Cósmicos, la película que ya les cuento, que esperemos se estrene pronto.
Y después, cuando ya me iba quedando sin opciones, dije, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Porque siempre busco una forma para complicarme. Y dije, ¿por qué no hagamos un contenido aquí? Al principio no estaba claro qué, pero dije, pues, ¿por qué no una serie web de episodios muy cortitos, aquí hechos en la casa? Y entendido, es una serie que va a tratar, no necesariamente de la pandemia, pero sí de dos personajes que quedan confinados a razón del encierro por la pandemia. Entonces, esa fue la forma como la dimos a conocer, una serie para el encierro, es decir, pensando para todas las personas que estaban en sus casas y que ya le habían dado vuelta a todo el contenido de Netflix. Entonces, una serie para las personas que están en el encierro, hecha desde el encierro, hablando de temas que nos conciernen, que nos ocupan, que nos agobian, como la desinfección de los productos cuando llegan a la casa, cómo nosotros limpiamos todo, el cubrebocas, etcétera, las noticias. Entonces, sin que la pandemia fuera el meollo del asunto, porque no lo es, sí la intención de contar una historia desde casa, también como un ejercicio de mirar qué tan viable era hacer un rodaje donde en lugar de 30 o 50 o 15 personas, fueran solamente 2 personas haciendo eficientes los procesos y teniendo mucha claridad de qué es lo que se iba a hacer. Entonces, para mí fue un regreso al origen, para mí fue un volver a las cosas que yo hacía cuando era niño y darme cuenta de que en realidad hay muchas cosas que pueden determinar el éxito de un proyecto, pero están relacionadas mucho con la claridad de lo que uno quiere decir, con las intenciones que uno tenga a través del proyecto. Bueno, y mencionabas algo muy, muy curioso y es esta idea del regreso al origen. Y quisiera preguntarte qué te dejó esta experiencia de regresar al origen y volver a utilizar quizá técnicas similares con las que empezaste en el cine, pero luego de haber ya tenido pues muchísimo más experiencia. Claro, porque cuando yo era niño tenía un tripiecito y ponía ahí la cámara y le picaba rec y venía y me ponía a actuar enfrente. Y entonces ahora ocurrió de la misma manera. Entonces, claro, yo ya había estado con equipos de producción mucho más numerosos, con muchas personas y todo. Y esto implicó plantearme cómo se pueden hacer las cosas en una ruta completamente distinta. Entonces, para mí fue un reconocer las buenas intenciones que yo siempre he tenido desde que empecé a hacer mis películas de niño, compaginándolas con algo de las cosas que he aprendido en términos de oficio con el pasar de 25 años. Entonces, fue retador, fue confrontador, porque si las cosas salían mal, pues yo podía pensar, bueno, entonces yo soy un director eficaz únicamente en la medida en que tenga a un gran crew detrás que me proteja y me respalde. Entonces, eso lo confronta a uno, porque finalmente uno está demostrando cosas, uno está mostrando lo que uno sabe hacer y la experiencia me ha parecido tremendamente enriquecedora, porque además hay otra cosa que no se está mencionando, hablando del tema de las series web, que es la diferencia entre este proceso y otros que yo he tenido. Cuando yo hago una película, típicamente hay tiempo para editarla, a veces son semanas o meses, a veces pueden ser años. Entonces, es un proceso que se va madurando, uno tiene tiempo de mostrársela a personas y que nos den opinión y todo. Acá, como la cuestión era hacer una serie web que tenía que salir ya, porque sabíamos que las cosas iban a cambiar y ya esta serie iba a quedar obsoleta respecto a la realidad que se supone que estaba tratando de retratar. Entonces, en esa medida, teníamos que salir rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada lunes se escribía el episodio que se estrenaba el martes siguiente. Entonces íbamos contrarreloj, íbamos trabajando manchas forzadísimas, íbamos realmente... Y lo que quiero decir con esto es que normalmente uno no tiene la respuesta del público tan inmediata. Con las series web lo que ocurre es que el lunes escribía un guión y el martes siguiente yo ya tenía el feedback. Entonces... uno podía incluso hacer decisiones para el siguiente episodio basado en lo que el público había ido comentando u opinando del proyecto. Sí. Entonces, este asunto tan rápido y tan inmediato, porque cuando uno hace una película hay que ver qué festival la va a recibir, hay que ver a través de qué cine se va a distribuir comercialmente, si va a mostrarse en qué espacios, y gestionar estos espacios, gestionar la distribución. Acá no hay que gestionar nada. Yo lo subo a YouTube, le doy clic y ya está. Lo puede ver cualquier persona de cualquier parte del mundo. Esto es abrumador. Sí. Esto para personas mayores como yo es abrumador, porque finalmente uno ya no tiene este periodo de reflexión, de mirar la obra 300 veces y sobarla y cambiarla y modificarla hasta que uno está completamente convencido. Aquí hay un asunto... Sí. De mucha adrenalina, de tener que soltar la serie y decir esto va a ser lo que es, asume la responsabilidad, asume las consecuencias, asume lo bueno o lo malo que resultó,
tuviste una semana para hacerla, ¿vas a lloriquear porque tuviste una semana para hacerla? O al contrario, vas a decir, en una semana esto es lo que yo pude hacer. Porque claro, yo podría pasarme la vida quejándome, no, es que no tengo presupuesto, es que no tuve tiempo, es que no tuve, y siempre voy a encontrar un pretexto ideal por el cual no estoy haciendo más películas. Acá no había pretexto, me estaban esperando con el siguiente episodio las personas que iban siguiendo la serie y teníamos un compromiso que era muy rígido de cada martes a las 8 de la noche estrenar un nuevo episodio y enfrentar al público y lo que tuvieran que decir. Así que como experiencia de reflexión sobre el trabajo que uno mismo hace y la necesidad de confiar en las decisiones que uno toma, me parece invaluable. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, para quienes han visto la serie, precisamente algo que me llamó la atención es la creatividad en el diseño de la producción y el hecho de que, por ejemplo, algo que me encantó fue la interacción que hay con una actriz que es a través de una pantalla y es algo que todos estamos viviendo y algo que es un reflejo de, bueno, incluso de este tipo de comunicación que estamos llevando a cabo ahorita. Entonces creo que sí, me hace mucho sentido lo que mencionas de la inmediatez y la coherencia con los tiempos, pero también la autosuficiencia, porque realmente este tipo de proyectos demuestra de que no hay límites, simplemente hay que ser creativos y encontrar maneras de llegar a los objetivos y a las metas claras que mencionabas hace unos minutos, que era importante, pero que sí, si uno es creativo y pues toma estos riesgos, se puede lograr. Tenemos un par de preguntas relacionadas a la serie. Edu Velázquez hace 2 preguntas. La primera es si hubieron escenas que no llegaron a la edición final de los capítulos de la serie. Fíjate que no. No hubo tiempo de eso porque en realidad era lo que te decía. O sea, al momento siempre escribo escenas que a veces llego a filmar y que luego en edición ya sé que no van a entrar. Pero las filmo por tenerlas. Porque prefiero decidirlo después, ya con calma, con un cafecito en mi casa, yo a gusto. Acá no había tiempo. Entonces, de alguna manera, hubo que hacer la edición desde antes. Entonces, prácticamente todo lo que se filmó se incluyó. Me encantaría poder hacer un especial con escenas extras nunca antes visto. Bueno, no existen. Pero no, todas se incluyeron. Y esto que mencionabas de la retroalimentación inmediata de parte de la audiencia, ¿aplicaste alguna de esta retroalimentación en el proceso de escritura o de dirección, o prefieres dejar esos comentarios como que al margen y seguir con tu visión artística? No puedo, o sea, por un lado me gusta escuchar y sentir y vibrar de qué manera las personas están recibiendo mi trabajo. Pero por otro lado, también es verdad que el trabajo de uno, la obra que uno hace, sea una película, sea una serie, tiene una lógica y tiene una dinámica y tiene una estructura. Entonces, cuando uno se apega a este plan, de alguna forma las cosas son coherentes, no necesariamente buenas o malas, pero tienen un grado de coherencia. El asunto es como empezar a construir una casa con unos planos y cuando ya llevas el primer piso hecho, decir, a ver, ¿qué tal si el segundo mejor lo modificamos? Porque ya me dijo la vecina que no le gustó mucho. Entonces, claro, debemos tener un plan, debemos ser flexibles porque es verdad que a veces uno comete errores al principio y uno tiene que tener la capacidad de virar un poco el volante, de girar, de cambiar el rumbo y reubicar la dirección en la que tenemos que ir, pero por otro lado también es cierto que uno no podría o no debería idealmente construir todo un proyecto esperando a tener el feedback y basándose en eso, porque finalmente ahí estaríamos más bien de entrada asumiendo el rol de quien tiene que complacer a una mayoría, y sería como que todos los guionistas a la hora de que escriben sus trabajos abrieran encuestas en Facebook o en cualquier lado diciendo que gustaría que le pasara al personaje para encontrar la serie de decisiones más populares, y entonces con eso, de alguna forma, eso desvirtúa la precisión con la que uno dispara el dardo con el que quiere hacer el proyecto. Entonces, yo escucho los comentarios, yo leo los comentarios. Cuando se trataba de cuestiones técnicas y todo, que a lo mejor tal palabra no se entendía muy bien o algo, yo decía, ok, hay que cuidar más el sonido. Pero modificar la historia en función de los comentarios que recibíamos, eso sí creo que no. Muy bien. Y yo tengo una pregunta respecto a la producción y dirección, especialmente con las actrices que aparecen en la pantalla. Y es algo pues, que he escuchado que muchos documentalistas, por ejemplo, ya no están filmando sus entrevistas, sino que dirigen remotamente a sus personajes y trabajan de esta manera. ¿Y cómo fue esta experiencia para ti?
tanto en el aspecto de dirección, pero también darle las instrucciones de cómo querías que se viera, cómo querías que se sintiera pues, la puesta en escena. Para las personas que nos están viendo y que no saben de qué hablamos, me gustaría abrir un rapidísimo paréntesis para decirle, estamos hablando de la serie web El Fantasma de la Lavadora, que pueden encontrarla en YouTube, y así sabrán de qué se trata todo este chisme. Es una serie que se nos ocurrió hacer aquí cuando estábamos encerrados y que por fortuna hemos encontrado una respuesta muy amorosa por parte del público y nos hemos sentido muy apapachados. Esta cuestión de dirigir a los actores a distancia no es menos rara que la cuestión de tener reuniones, fiestas, convivios o sesiones de charla como esta, porque finalmente nos estamos viendo inmersos en una circunstancia global que nos tiene encerrados. La tecnología está propiciando un tipo de dinámicas sociales que son muy distintas a lo que conocíamos, y esto evidentemente queda trasladado exactamente igual al plano de los ensayos, al plano del trabajo con actores. Entonces, en este caso creo que forma parte de un reflejo de una realidad que nos está tocando vivir. Es el futuro. Yo ahora, por ejemplo, que veo esta transmisión, puedo ver en mi celular la transmisión y veo que al tiempo que yo hablo van apareciendo los subtítulos automáticamente generados. Me parece abrumador. Ya estamos en el futuro. Esto es lo que se veía en el futuro en las películas. Entonces, cuando yo era chico, quiero decir. Y entonces, dirigir a las actrices, a los actores, porque también hubo participación de un actor, a distancia, pues raro, igual de raro que es nosotros platicar aquí. Raro, pero no posible. Raro, pero posible. Raro, pero encuentra sus rutas. Excepto la última actriz que participa en la serie, que ella en realidad se llama Violeta Isfel. Yo no les voy a decir demasiados detalles porque no quiero hacerles un spoiler, pero en el último episodio aparece esta actriz que ella, a diferencia de los otros personajes que aparecieron en la serie, que fue a través de una llamada de Zoom o alguna cosa de videollamada, digamos, esta actriz se grabó contra un fondo verde. Entonces pudimos hacer un recorte de ella para ella insertarla en nuestro espacio. Entonces, de alguna forma, uno no sabe qué va a pasar con esta pandemia, uno espera lo mejor, pero uno se plantea planes B si esto se llega a alargar demasiado. Entonces, no sabemos realmente qué tan sencillo será retomar los rodajes como los conocíamos. Lo que sabemos es que se encontrarán nuevas rutas y formas narrativas. Estoy viendo que Netflix ahora va a lanzar un ejercicio que hizo con diferentes directores de diferentes partes del mundo, donde cada quien hizo sin presupuesto con su cámara desde su encierro la película que quiso. Entonces, de alguna manera, creo que las situaciones de crisis obligan a los creadores a ser más creativos, a tener respuestas distintas. Por eso yo digo que quien crea que ya tiene el camino resuelto, pues está jodido, porque finalmente uno cree, yo ya sé filmar películas, yo ya sé cómo se lleva a cabo un rodaje, claro, pero aparece una circunstancia como esta, entonces pues diría Darwin, los que se adapten a las nuevas circunstancias sobrevivirán, los que evolucionen sobrevivirán, los que se queden instalados en se tiene que hacer de esta manera, porque se tiene que hacer de esta manera, pues entonces esperarán a que termine la pandemia, que no sabemos cuándo será esto. No, y eso es algo extraordinario, porque es una muestra de lo importante que es la innovación y la adaptabilidad, como lo mencionas, y esa flexibilidad. O sea, al final de cuentas creo que el fondo es el mismo, esa pasión por contar historias y conectarse con la audiencia, pero la forma puede ir cambiando, y pues también la audiencia va cambiando en sus expectativas y en lo que espera recibir. Yo también me enteré de esta serie de Netflix, que creo que es una antología, y uno de los cortometrajes va a estar dirigido por Pablo Larraín, si no estoy mal. Y se ve muy buena. Calvi, creo que querías hacer una pregunta a Sergio. Sí. Pues tú ahorita ya mencionaste como los pros y los contras de hacer como una serie web y pues en YouTube o plataformas así. ¿Tú qué piensas qué potencial crees que tiene la serie web? O sea, porque siento que cualquier cineasta hoy en día o cualquier persona que quiera entrar al cine, obviamente se va a tirar a los festivales o va a tratar de entrar a Hollywood, pero una serie web probablemente no es algo que va a pensar que lo va a llevar o va a sacar adelante. ¿Tú piensas que sí tiene algún potencial para llegar a competir contra esos tipos de festivales o reconocimiento así? Pues mira, depende de qué es lo que tú llames el éxito. Porque finalmente, ahí te va. Cuando una película en México la ven un determinado número de personas, la podemos llamar un éxito. Pero este número normalmente tiene un tope, porque finalmente las salas de cine van a exhibir tus películas durante un periodo, después del cual ya no están. Entonces, ¿qué pasa con YouTube?
que es el infinito. O sea, ¿quién puede verla? Quien quiera. ¿Desde dónde? Desde donde sea. Claro, hay países que lo tendrán bloqueado, yo qué sé, por cuestiones del régimen. Pero en realidad es una cuestión muy abrumadora porque el éxito es tan grande como tu imaginación, como el impacto que logres en las personas que lo vean. Entonces, yo le veo todo el futuro del mundo, porque está poniendo una plataforma que es accesible para millones y millones y millones de personas. Y no tienes que pasar por una compañía distribuidora que hará un proceso de selección. No tienes que pasar por una compañía exhibidora que decide cuántas semanas te quedas en el cine o no, o a qué cines te asigna y en qué horarios. Acá es a la hora que sea, desde donde sea, que dure lo que sea, que se trate de lo que sea. Eso sí, un poco de censura, venga, un poco de no puede ser tan explícito en esto, ya, venga, todo esto sí. Pero a mí me parece impresionante el poder de esta herramienta. O sea, que tú, Calvi, salgas el día de mañana, hagas un cortometraje, lo pongas en YouTube, se viralice, porque los fenómenos de que algo se viralice son absolutamente impredecibles. Si la gente tuviera un manual de cómo volver viral algo, las marcas ya lo hubieran aprendido a usar y lo han intentado 300 veces, a veces funciona, a veces no. Entonces, en realidad, se viralizan las cosas que de alguna forma encuentran un caminito. Entonces, es el ruedo absoluto. No hay, porque por ejemplo yo podría siempre quejarme, es que mi película en México la vieron tantas personas, pero si tan solo mi distribuidor hubiera logrado que la dejaran más tiempo, acá no tienes pretextos, acá eres tú y el público. ¿Qué obstáculo hubo entre tú y tu público? ¿De qué manera hubo un impedimento para que el público no llegara a ti? Entonces, más bien creo que a muchas personas les da miedo acercarse a la posibilidad del YouTube, por ejemplo, porque les da miedo afrontar un fracaso del que no pueden responsabilizar a nadie más. Porque finalmente en este mundo tan democrático de creadores, cualquiera puede hacer su serie. ¿Cuáles van a prevalecer y cuáles van a trascender? ¿Cuáles van a quedar en la memoria del público? Aquellos que lograron un impacto en las personas. Es una responsabilidad también. Sí, no, y yo creo que esto representa muchísimas oportunidades, como mencionas, realmente el poder de conectar directamente pues ya está en las manos de los creadores. Y tenemos una pregunta de Luis Alberto López, que pues también creo que se relaciona a este tema, y él pregunta si tiene campo las series web para ser monetizadas. Si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Yo sé de una plataforma, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Pues dicen que sí. Lo que pasa es que yo ya me metí a YouTube, les cuento, y puse, ok, ya 12,000 personas han visto el episodio 1, ¿cómo monetizar esto? Porque claro, YouTube cobra por anuncios que pone en tus videos, y de eso que ellos cobraron por esos anuncios, le darán algunos, pues, algo. No sé todavía cuánto, ese mundo todavía no accedo. Estamos en ello, es un proceso. Pero lo que vi es que hay ciertos requisitos que cumplir. Tienes que tener videos con más de 10,000 reproducciones, más de 1,000 suscriptores y algo así como 2,500, no, 4,000 horas de reproducción, de personas reproduciendo tus contenidos en los últimos 12 meses. Cuando se alinean estos planetas, YouTube dice, ¡trin! Tú eres el elegido, se puede monetizar contigo. ¿Cuánto es? No sé. Si se puede vivir de eso, seguro. Seguro, sí. Dependiendo. Seguro. Sí, dependiendo del alcance y del tamaño de la audiencia. Hay mucha gente que está viendo eso ya. Sí. O sea, no directamente series web. Porque, cualquier pero sí, o sea, por eso existe el término YouTubers ahora. Sí. O sea, esas personas viven completamente de solo los videos que suben a la plataforma. Sí, igual hay otras cosas, hay otras plataformas que también sí pueden llegar a ser monetizables. Y esto podría decir un cineasta puede encontrar un modo de vida y de mantenerse y de generar todo su ingreso únicamente monetizando a través de YouTube, pero por supuesto, o sea, ni siquiera hay que dudarlo, es que YouTube es del tamaño que uno quiera, o sea, yo encuentro que es una bestia gigante, no tiene las limitaciones, ya les digo, de una distribuidora, de una exhibidora, de un festival, de estas cosas que tienen cánones y estándares y estructuras muy rígidas. Esto es lo que sea. Sí. Puedes crecer y volverte multimillonario en YouTube, esto sin duda. Sí, y también algo que es muy importante que creo que vale la pena mencionar es que por el fácil acceso de la plataforma también puede ser una buena manera de darse a conocer y empezar a generar una audiencia desde la base, no tener que esperar a que tengas un largometraje en festivales, sino que uno puede tomar eso pues ya en sus propias manos como creador. Hay una plataforma, yo personalmente no la he usado, pero sí le sigo bastante la pista, que se llama Patreon, y básicamente es una plataforma donde subís tu contenido y tenés tu audiencia que están dispuestos a pagar pues el precio que uno determine. Ahí sí pues funciona pura oferta y demanda.
y apoyar y conectar con los creadores que ellos quieren. Y sé que hay gente que genera $80,000 al mes de sus Patreons por subir contenido. Y puede ser música, puede ser series, puede ser tutoriales, etc. Entonces las posibilidades pues, son bastante amplias, solo hay que adentrarse y explorarla y como mencionabas, pues tener esa valentía de asumir los riesgos. Sí. Algo que ya vamos a ir cerrando con las preguntas, pero algo que quisiera preguntarte, mencionaste, bueno, que el primer episodio, 12,000 personas. ¿Cómo lograron esas 12,000 personas? ¿Cuál fue la estrategia de difusión y de generar esa interacción con la audiencia? No lo sé porque también en los números me pierdo, porque pasa un poco lo mismo que pasa con todas las demás cifras, que te dicen, es que tantos miles de personas algo, y a veces uno pierde la idea de cuántos son estos, si es mucho, si es poco. Si uno piensa 1,000 reproducciones, uno pensará, no son tantas reproducciones, pero piensa, a ver, son 1,000 personas. Decía un maestro muy sabio que yo tuve, no cuentes bultos, cuenta universos, porque cada persona es en sí misma un universo, porque estaba en una compañía de teatro con él y hacía puras obras intelectuales que luego nadie quería ver, y entonces llegaban al teatro 2 personas y me decían, no te desanimes, no cuentes bultos, cuenta universos. Ahí hay 2 universos tremendamente complejos e infinitos, e inmensos. Entonces, los números a mí me confunden, pero esos 12,000 que ahora tenemos y que espero que sigan en aumento, no por un tema de monetizar, ni por un tema de ego, sino por un tema de que el trabajo se comparta con las personas, yo creo que fue una estrategia en conjunto tuve un apoyo con la chica que normalmente me lleva relaciones públicas y prensa, ella me apoyó, también una alianza con una página web que se llama Escándala y con la comunidad de los osos de México que se llama Bermex. Entonces hicimos alianza con ellos como para que a través de sus plataformas ellos también hablaran de esto. Yo creo que, bueno, parte de nuestro trabajo evidentemente es hacer los trabajos, pero luego es encontrar la manera para que la gente los vea. Eso es un poco cansado a veces, pero lo que mencionas es muy importante. En el momento en el que tú subes tu video, le puedes decir a una persona como tarjeta de presentación, oye, ve mi trabajo, allí está. Yo recuerdo antes, cuando quería que un productor viera mi trabajo, tenía que encontrármelo por ahí en un festival y llevarle una postal de mi cortometraje, decirle, oye, ven mañana a la exhibición, mañana se presenta para que estés en la proyección y todo. A veces iban, a veces no, casi siempre no. Entonces, ahora poder mandar un link, ahora poder decir, ¿quieres verla? Allí está, con la misma facilidad que ves cualquier contenido de Netflix. Esto es lo bello del asunto. Increíble, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas y con eso vamos a ir cerrando y muchas gracias pues, a ustedes por su tiempo y compartir sus experiencias y opiniones y a nuestra audiencia también, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí pendientes de nuestras pláticas. Edu Velázquez pregunta, Sergio, si te gustaría realizar más de este tipo de series, una antología en el universo del fantasma de la lavadora, por ejemplo. Me encantaría. Yo ahora que he descubierto las bondades de YouTube, me siento revitalizado, me siento interesado en explorar qué se puede hacer. Yo no es que ya no quiera seguir en festivales y en el circuito comercial clásico, claro que quiero y me interesa y eso crecí viendo y eso me motiva, pero es que las posibilidades son tantas que claro que quiero hacerlo. Entonces, respondiendo a la pregunta, claro, espérenlo, vendrá. Sí. Seguramente. Excelente. A mí también me emociona muchísimo este formato y pues espero con muchas ansias tu trabajo y el trabajo de miles de personas más que seguramente pues van a explotar estas oportunidades. Juana Yao nos pregunta si estás activo en LinkedIn o si hay alguna manera de contactarse. Quiero saludar muy especialmente, si me permites, a Sergio Raúl López, que nos está viendo, con quien justo acabo de tener una charla hace unos momentos, una charla muy entrañable y a quien le agradezco ese espacio. Yo en LinkedIn lo que pasa es que soy un desastre, tengo todo, tengo Facebook, tengo Hi-Fi, tengo todo. Lo que no tengo tiempo es para organizar y actualizar. Recientemente, ayer de hecho, ayer dije, voy a actualizar mi LinkedIn. Ese será mi siguiente proyecto. Ahora que termine de hacer los pendientes más urgentes, voy a actualizarlo. Pero sí estoy. Me pueden buscar allí por mi nombre, Sergio Tobar Velarde. Allí debo aparecerles. Estoy en mis redes, me pueden buscar. Estoy en Instagram como El Buen Panda _ Estoy en Facebook como Sergio Tobar Velarde. Tengo mi fanpage y estoy todo el tiempo compartiendo cosas. Entonces, esa es otra cosa.
Eso es otra cosa. Aquí no hay tanto una figura de intermediario. Aquí si alguien me quiere decir que mi trabajo no le gustó, está a un mensaje de distancia. Es muy sencillo. Lo que las redes están haciendo para que los artistas, los cineastas tengan contacto con su público, para toda la cuestión de la retroalimentación es fascinante. Creo que como un fenómeno social no lo hemos terminado de dimensionar en su justa proporción. Creo que todavía estamos apenas viendo qué es lo que toda esta nueva era de la comunicación digital ha permitido hacer en términos de la comunicación entre los creadores y el público. Excelente. Pues muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Calvi. Fue un gusto pues, tener esta conversación. Si quieren también ver la serie, pues El fantasma de la lavadora está disponible en YouTube. Y para quienes nos están siguiendo, pues los invito a que sigan pendientes de nuestra página web, cine.ufm.edu, nuestra página de Instagram, CineUFM, el Facebook, donde nos están viendo, el canal de YouTube. Y también quiero anunciar que pues, la universidad está produciendo unas charlas súper interesantes, las UFM Talks. Son temas multidisciplinarios que abordan diferentes aspectos. Cada facultad organiza su propia plática y pueden pues, visitar la página de New Media UFM, donde se están publicando las charlas luego de ya haberse terminado la transmisión en vivo. Entonces, muchísimas gracias, que pasen una buena noche. Muchas gracias por el espacio. Gracias por todo. Gracias, Calvi, gracias, Fernando. Alamarro, por supuesto, uno de los mejores lugares donde estaba y donde más feliz he sido, y donde sin duda cada vez que voy dejo el corazón. Gracias a todos los que nos han visto, gracias a ustedes, muchos besos y todo el cariño.